Vamos a seguir el culto de acuerdo al boletín y empezamos con el introito que dice así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a iniciar las alabanzas de este día y empezamos con el himno del culto El tiempo llega. Si no tienen su boletín, es el himno número 196 de nuestros himnarios. Del culto El tiempo llega. Himno número 196. Tiempo llega, comienza la oración, el alma a Dios entrega, silencio y atención, si al Santo Dios la mente queremos elevar, silencio reverente habremos de guardar. Mil coros celestiales a Dios cantando están, a ellos los mortales sus voces unirán. Alcemos pues el alma con santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación, a meditar con vida en nuestra condición. Silencio que ha llegado del culto la ocasión, Dios se halla a nuestro lado, silencio y devoción. Amén, hermanos. Vamos ahora a tener la oración de invocación. Vamos a tener la oración de invocación, hermanos. Les invito a inclinar su frente y a tener esta comunión con nuestro Dios. Padre eterno, bondadoso Dios, bendito seas porque nos has concedido un nuevo día, porque estamos ante tu presencia y nos has permitido llegar a esta tu casa de oración. Te damos gracias, Padre, porque nos has acompañado, porque has estado con nosotros. Te rogamos que tú presidas esta reunión que la hacemos para tu honra y gloria. Bendice nuestros esfuerzos por darte bendición. Bendice nuestras alabanzas que lleguen hasta ti como un olor fragante, como una ofrenda de gratitud. Sé con nosotros y bendice cada una de las actividades que hemos preparado.
Ayúdanos, Padre, para alabarte, para alabar tu nombre, para alabarte y bendecirte en todo momento, en cada una de nuestras actividades, ya sea que estemos en tu iglesia o que estemos en nuestras casas. Bendícenos, buen Señor, y que sintamos tu presencia entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Vamos ahora a leer el llamado a la adoración que está en el Antiguo Testamento y que está en el libro de Éxodo y está impreso en nuestros boletines. Si no tienen su boletín, entonces está en Éxodo 15, de los versículos 1 al 11. Bueno, nos lo leemos, nos ponemos de pie porque estamos leyendo la palabra de Dios y dice así la palabra de Dios. Cantaré en honor del Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al derribar en el mar caballos y jinetes. ¿Qué? El Señor es un gran guerrero. El Señor, ese es su nombre. Cayeron hasta el fondo como piedras, y el mar profundo los cubrió. Oh Señor, fue tu mano derecha, fuerte y poderosa, la que destrozó al enemigo. Con tu gran poder aplastaste a los que se enfrentaron contigo. Se encendió tu furor y ardieron como paja. Soplaste como furia y el agua se amontonó. Las olas se levantaron como un muro. El centro del mar profundo se quedó incómodo. El enemigo había pensado, los perseguiré hasta alcanzarlos y repartiré lo que les quite hasta quedar satisfecho. Sacaré la espada y mi brazo los destruirá. Pero soplaste y el mar se los tragó. Se hundieron como plomos en agua tempestuosa. Pero, oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Es el tiempo de la alabanza y el testimonio congregacional. Tenemos el himno número 21. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo si Cristo es mi consuelo, hermanos? Vamos a cantarlo con mucho gozo, con la certeza de que Dios nos está escuchando. Como entre sombras ir,
cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén, hermanos. Feliz cantando alegre. Él cuidará de mí. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el himno número 29, el himno número 29 de nuestro himnario, que se llama A solas al huerto yo voy. Himno número 29, hermano. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y escuchar yo voy su voz, doquier la angustia esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Por ahí tuvimos un pequeño errorcillo, pero bueno, es algún error técnico que se nos presentó por aquí. Vamos ahora a tener la lectura
del Antiguo Testamento y vamos a leer Romanos 14, del 1 al 12. Es del Nuevo Testamento, dije del Antiguo. Romanos 14, del 1 al 12, es una de las cartas de Pablo. ¿Estamos listos, hermanos? Es Romanos 14, del 1 al 12, y les invito a estar de pie. El tema de la lectura es los débiles en la fe. Vamos a leerla de manera alternada. Tenemos aquí algunos hermanos para que participen también, y ustedes también allá desde... Bueno, me están indicando que tengo que leerla yo porque si no, no se escucha. Vamos pues a leerla juntos. El tema es los débiles en la fe y dice así la palabra de Dios. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es un hermoso tema, ¿verdad?, que tenemos que reflexionar. Nos dice más de lo que leemos. No tenemos que leer con prisas, tenemos que analizarlo. Pero eso lo dejamos de tarea. Entonces ahora vamos a tener un himno de preparación. Es el himno número 131 de nuestros himnarios. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Es el himno número 131 de nuestro himnario. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Y
el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevas todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. De esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido haya la seguridad, fiando en este amigo eterno, esperando en su bondad. Amén, hermanos. Vamos ahora a tener la oración en el reclinatorio, y los hermanos que estén en sus casas pueden doblar su rodilla o estar de pie. Seremos dirigidos por nuestro hermano Ulises. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque tienes misericordia de cada uno de nosotros, aunque somos imperfectos, Señor. Estamos aquí delante de ti, Padre, sin ninguna cosa que nos ate, Señor, sin ninguna situación que no nos deje que tú veas nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Padre bendito. Te damos gracias, Padre, porque habemos hermanos aquí en tu casa de oración, Señor, pero también los hermanos que están en casa, Padre. Te pedimos que seas con cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, también por la salud de cada uno de nuestros hermanos, Padre, por nuestros hermanos que se están recuperando de cirugías. Te pedimos que seas con ellos, Padre, para que prontamente puedan estar restablecidos. Sabemos que tú tienes poder, Señor, que tú tienes esa situación que puedes tú mejorar a las personas, Señor, que les puedes recobrar la salud. Te pedimos también, Señor, por la situación económica, por los trabajos, Señor, por aquellos hermanos que se han quedado sin empleo. Sé tú con ellos, Padre, y confiamos en que el pan no faltará en sus mesas, Señor. Te pedimos, Señor, también por aquellos hermanos que están enfermos, que están en hospitales, Padre. Te pedimos que seas tú con ellos, que seas con los doctores, Señor,
y que tengan misericordia de sus familias. Permite que puedan ser restablecidos, Padre, para que prontamente puedan estar dando gracias, Señor, delante de ti. También te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has cuidado, Señor, nos has librado de todo mal, nos has librado de angustia, Señor. Traemos nuestras peticiones delante de ti, sabiendo que tú serás nuestro consuelo, Señor, que tú serás nuestro guía y serás nuestro pastor, como el salmo que acabamos de leer. Permite, Señor, que tu vara y tu cayado, Señor, nos infundan aliento, como dice tu bendita palabra. Que camines delante de nosotros, Señor, y que si hemos perdido la confianza, si hemos perdido un poco la fe, tú nos la restablezcas, Señor. Tú nos des ese espíritu de amor, de conciliación. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos y ponemos cada una de las necesidades de las familias del Divino Redentor, pero también de todas las familias cristianas. Señor, sé tú con ellos en la angustia, en el dolor, en las situaciones económicas, Padre. Sé tú con ellos y permite que tu gran brazo de amor abrace a estas familias que tienen necesidad. Ponemos todo delante de ti, Señor, sabiendo que en ti están las cosas, Señor, y que tú obrarás de la manera perfecta. Gracias, Señor, por estos momentos. Todo esto lo pedimos, Señor y Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestro culto y vamos a tener el mensaje "Seamos fortaleza de otros". En esta ocasión tenemos la presencia de nuestro superintendente, el presbítero Agustín Altamirano, que nos viene a dar el mensaje. Todavía estamos en espera de nuestra pastora, pero él viene a apoyarnos porque también está en su iglesia. Entonces vamos a darle la bienvenida y a recibir el mensaje y darle muchas gracias por su presencia. Gracias a Dios. Hermanos y hermanas, sin duda, uno de los aspectos más difíciles entre los grupos sociales, cuando no tenemos claras muchas cosas, cuando nuestro fundamento no está en el amor, en la voluntad de Dios, tiene que ver con las relaciones interpersonales, tiene que ver con cómo se desarrollan los roles en la familia, en la escuela, en el trabajo, y cómo tenemos la capacidad de dejarnos guiar para llegar al punto de mirarnos como iguales. No sé si afortunada o desafortunadamente, ¿verdad? Dentro de la creación, dentro de lo que Dios formó y entre ello al género humano, pues somos quizá los únicos que nos enfrentamos a este tipo de situaciones y que nos lleva a expresiones muchas veces de desapego, de ruptura, de una mala relación, una mala comunicación, y que en algunas situaciones se basa en percepciones externas, en juicios y en prejuicios sobre nuestro color de piel, nuestra estatura, nuestra complexión, nuestra preparación académica, el barrio donde nacimos o donde vivimos, y déjenme decir, a veces hasta en qué iglesia nos congregamos, ¿no? Y no estoy hablando incluso de tradiciones cristianas o denominaciones, a veces hasta dentro de un mismo grupo, pareciera que eso debe marcar la diferencia y que eso pudiera ser fundamental. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura y en especial hoy a esta carta a los Romanos 14, 1 al 12, nos vamos a dar cuenta que el llamado y la invitación es a mirarnos precisamente como iguales, como criaturas
como hijos de Dios, como hombres y mujeres muy distintos, pero que eso no debe llevarnos a la dispersión. Podemos ser diversos, diferentes, pero eso no quiere decir que debemos estar separados o que cada uno, como en otros o algunos ámbitos se dice, ¿verdad? Debemos pintar nuestra raya. Seguramente ustedes, yo lo recuerdo en la primaria, ¿no? Cuando los compañeritos se enojaban y entonces cada quien hacía su grupito y decía, no les hables a los de ella, no te juntes con aquellos. O sea, ya nacemos así, pero no tiene que ser así. Tanto en los tiempos de Jesús como en nuestro tiempo, el corazón del ser humano sigue siendo débil. Y la debilidad muchas veces es un buen espacio para que sentimientos negativos se aniren. Porque las diferencias a veces puede ser lo mínimo. Las separaciones o las rupturas, algunos signos. Pero cuando hay odio y rencor, el sentimiento que se anida en el corazón controla la vida. De manera que es una vida que muchas veces va muriendo. En el lamento del hubiera, ¿verdad? Y muchas veces decimos, es que el hubiera no existe, y de verdad no existe, y sin embargo muchos se basan en eso. Es que si hubiera pedido perdón, es que si hubiera dicho la verdad, es que si me hubiera callado o si hubiera hablado. Depende. Y es por eso que solo el perdón auténtico, dado y recibido, puede ser la fuerza capaz de transformar al mundo. Y entonces esto rebasa a la persona, es decir, rebasa la individualidad. Porque también hay situaciones que muchas veces, aunque nacen de una persona, se transmiten y se contagian a sus círculos cercanos y a los lejanos. El odio, la violencia y la venganza se usan como instrumentos muchas veces para resolver los grandes problemas de la humanidad, cuando podría haber otros caminos para encontrar la paz, la tranquilidad y ejercer la justicia. El problema que el apóstol Pablo estudia en este capítulo 14 es precisamente el de la caridad, la misericordia entre cristianos que en algunos asuntos y algunos puntos pueden tener opiniones distintas, divergentes, incluso aquellas que aplican o afectan a sus prácticas religiosas, como la observancia de los días de ayuno o de abstinencia de carne y vino. Y algunos usaron en su momento, los llamados cristianos fuertes, estas prácticas y estas circunstancias para hablar de su libertad y para pensar que quienes no practicaban y vivían como ellos, pues eran más débiles. Y en lugar de ayudárseles, en lugar de promover su crecimiento espiritual, pues muchas veces se les juzgó, se les marginó o hasta se les excluyó de las primeras comunidades cristianas. Y entonces, esta palabra de la carta a los romanos nos recuerda un principio que se vuelve fundamental, que en toda circunstancia, todo hombre y mujer que se dice hijo de Dios, ¿verdad?, debe recordar que el Señor en el que cree y en el que confía es un Señor de vivos y de muertos. Y podemos pensar, a ver, ¿cómo es esto? Pero si siempre hablamos del Señor de vida. Sí, cuando estamos hablando en el contexto de Romanos 14 de vivos y muertos, estamos hablando también de creyentes y no creyentes. Es decir, que aquellos que todavía no tienen la experiencia de la salvación en Jesucristo, también son un asunto y un tema de importancia en el plan de Dios, porque quiere llegar a ellos, porque quiere alcanzarlos y nunca los va a dar por perdidos, por difíciles que sean sus vidas, por grave que pudiera ser su pecado. Y entonces, eso a los creyentes en ningún momento los pone en un lugar
preponderante o por encima de los no creyentes. Al contrario, nos llama a grandes responsabilidades. El apóstol San Pablo no aspira a que los débiles y los fuertes compartan las mismas opiniones. No es en ese nivel en que debe darse la unidad, sino más profundamente en la conciencia de que todos somos llamados a ser servidores del mismo Dios. Pero hemos de poner atención porque la sociedad moderna se orienta cada vez más hacia lo que llaman el pluralismo. Es decir, que los cristianos vamos a encontrarnos frecuentemente separados entre sí, no solo en torno a cuestiones no religiosas, sino aquellas que son de tinte político, social, pero también donde se abordan temas morales, religiosos o litúrgicos. Pero hemos de lamentarnos con esto, hemos de creer que estamos perdiendo nuestra esencia, hemos de aislarnos de aquellos que no piensan como nosotros. Tomar esa actitud nos llevaría a correr el peligro de perder de vista que nosotros no somos los señores de la iglesia, sino que la unidad cristiana se da por la presencia de su Espíritu y que el Espíritu actúa en voluntades, actúa en corazones y nos recuerda constantemente que todos nuestros esfuerzos que hagamos deben estar comprometidos con que el reino se conozca, con que nuestra vida dé gloria al Dios al que servimos. De manera entonces que si algún pensamiento, si alguna acción, si alguna expresión lleva a someter a aquellos que en apariencia pueden ser más débiles, más pequeños o más necesitados que nosotros, no estaremos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y yo insisto muchas veces, y tenemos que agradecer también que no contemos con una tabla de medición para nuestra espiritualidad o para medir nuestra fortaleza cristiana, porque quizá eso a algunos nos haría soberbios, egoístas, y nos pondría fuera de la voluntad de Dios. Existen en la actualidad muchas tensiones que están tratando de hacer tambalear nuestras vidas, que nos están llevando a revisar cómo está nuestra confianza y cómo se alimenta nuestra esperanza. Pareciera incluso en este siglo XXI, en plena pandemia, ¿verdad?, que hasta hay una lucha por ganar más adeptos aún dentro del cristianismo. A ver quién habla más fuerte, a ver quién tarda más en el estudio o la predicación, a ver quién puede usar más elementos tecnológicos e informáticos. Pero quizás sin darnos cuenta podemos estarnos olvidando de las personas. Y a veces, sin quererlo, dejamos a muchos fuera. Muy sencillo. A una persona que no esté relacionada con el manejo de un teléfono de nuestro tiempo, ¿no? A lo mejor en su momento pudo ser parte de una familia o vivir en una colonia donde estos aparatos se pusieron por primera ocasión, ¿no? O un televisor. Y todavía están acostumbrados quizá con el dedo, ¿verdad?, a marcar los números en el teléfono. Y no que a lo mejor tampoco tengan la capacidad de adquirir un teléfono actual, pero simplemente muchas veces dicen, no quiero o no puedo sin haberlo intentado. Y allí entonces también hay un espacio y hay un número y buen número de miembros de nuestra iglesia, y hablando de la iglesia en general, porque nos pasa a todas, de hombres y mujeres que quizá no están siendo alimentados,
como algunos tienen la oportunidad a través de las redes. Y no por eso podemos decir, ellos tienen la culpa, es que no quieren, es que no se dan la oportunidad. Quienes nos encontremos en otra situación, tenemos que buscar los mecanismos y los medios para que la iglesia siga siendo iglesia en todas sus expresiones y en todos los lugares donde se encuentra. Y así podemos ir viendo temas. En este caso de Romanos 14, Pablo aborda uno muy concreto. En esa iglesia a la que se está dirigiendo, los tradicionalistas se abstenían de comer carne, quizá bebidas alcohólicas, y respetaban el calendario litúrgico de su tiempo. Pero otros se amparaban en la libertad de los hijos de Dios para justificar su conducta más liberal frente a esas recomendaciones. Y unos y otros se acusaban mutuamente de ser laxos, de ser demasiado liberales, e incluso se acusaban de infantilismo espiritual. Por eso Pablo escribe esto para salvar la unidad. Y no acude a un principio teológico, sino a un principio pastoral. La fe nos hace libres, pero cada uno debe respetar los comportamientos del otro en su marcha hacia Dios por los caminos de la fe, para edificar en lugar de destruir. Y otra vez, esto no debe así también interpretarse, entonces pues hay una libertad tal que se torna libertinaje, ¿no? No importa qué hagas, no importa qué digas, no importa cómo vivas, si tú dices que es en el nombre de Dios y lo haces con fe, no. Porque siempre hay condiciones para cerrar las mismas aperturas que la Escritura nos da. Estamos en México, ¿verdad? En el mes de la patria. Estamos a unos días de celebrar el inicio de la gesta de independencia. 210 años, ¿verdad? 210. Y pareciera muchísimo, y sin embargo, cuando miramos alrededor, mucha gente no vive en libertad. Mucha gente sigue siendo oprimida, sigue siendo utilizada, sigue siendo esclavizada. Y aunque a veces nos parecieran, bueno, pero ya no hay esclavitud así de cadenas, de grilletes, nos sorprenderíamos de darnos cuenta que sí, ¿verdad? Cuando hay trata de personas, cuando hay prostitución infantil, cuando hay abuso de menores en el trabajo, sí lo hay. Y allí entonces es que esta palabra y esta esencia, ¿verdad?, que debe llevarnos, sí, a entendernos distintos, a querernos distintos, también a ser unos, para recordar, como dice el apóstol Pablo, que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y hoy vivimos, tenemos la vida. El Espíritu de Dios sigue soplando sobre nuestros cuerpos. Así que si vivimos, vivamos para el Señor. Sirvamos al Señor. Amemos en su nombre. Porque esto nos va a dar esa pertenencia los unos a los otros, pero también la pertenencia de Dios para su pueblo, que está por encima de todos los puntos de vista individuales. Y que nos va a ayudar también a vencer tensiones dentro de la iglesia y fuera de ella. Y otra vez, no que ya no nos importe lo que otros digan, hagan o vivan, sino que el Señor nos dará palabra y nos dará actitud para presentar su llamado y su mensaje a ser uno en Cristo. Este es el núcleo de este pasaje, proclamar que Jesús es Señor de vivos y de muertos. Y que también la vida no termina con nuestra vida. Porque dice el verso 9 ahí en Romanos 14, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos
como de los que viven. Para esto el Señor nos da también la oportunidad en este primer día de la semana de encontrarnos buscándole, de encontrarnos orando, de encontrarnos alabando su nombre a través de los cánticos. Amar al prójimo y vivir para el Señor son dos cosas que no podrán separarse. Que no podemos decir, a ver, en este espacio o en este lugar solo puedo hacer esto y en este aquello. Quien vive para el Señor amará, comprenderá, servirá y perdonará a su prójimo, porque en esto irá allanando un camino donde su andar será más ligero, donde su vida tendrá menos preocupaciones, donde las cargas podrán quedar ahí porque ya no las llevaremos nosotros, sino el Espíritu de Dios estará ayudándonos a ser el hombre y la mujer nuevos que Él espera que seamos todos los días. Por eso dice el verso 13, así que no juzguemos más los unos de los otros. Antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. En otras palabras dice, así que ya no inviertan su tiempo en ver si los otros están bien o mal. Más bien, cuando ustedes ubiquen que necesita ser ayudado para no tropezar, quiten la piedra del camino. Porque seguramente, hermanos y hermanas, otros están haciendo también eso para nosotros. Cuando oran por nosotros, cuando tienen buenos deseos para nuestra vida, cuando creen que estamos haciendo el mejor esfuerzo por vivir nuestra vida cristiana en comunión con Dios y en comunión los unos con los otros. Seamos fortaleza y no carga. Seamos ayuda. Sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Soportémonos los unos a los otros en amor, insistiendo en que soportar no es aguantar, sino apoyar. Ayudémonos los unos a los otros con amor. Y muchas veces tener esta práctica nos dará la oportunidad de darnos cuenta en algún momento que aquello que era pesado, que era difícil, que no podíamos comprender, cuando miramos atrás decimos, ¿y cuándo dejé de pensar esto? ¿O cuándo dejé de sentir esto? Porque también si es solamente con nuestra fuerza, si esto queremos hacerlo solo por nuestra voluntad, quizás sea casi imposible. Pero si lo hacemos expresando nuestro ruego a Dios para que Él lo haga en nuestras vidas, Él, fiel a su voluntad, a su palabra y a su promesa, estará haciéndolo y estará perfeccionándonos en cada momento y en cada instante. Por esto, que el Señor permita que cada vez más nuestro corazón se abra para que su voluntad se haga por sobre nuestra voluntad y vayamos desechando todo aquello que nos aparta de Él, pero también que nos aparta de nuestros más cercanos, el prójimo que camina a nuestro lado y que muchas veces, aunque queramos, no vamos a poder quitarlo. No tenemos la facultad y el poder de eliminarlo, pero sí tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, de amarlo y de llegar a un entendimiento para que el reino de Dios se siga anunciando. Que el Señor permita entonces que de verdad otros reconozcan cómo Dios está actuando en nuestra vida. Que no nos recomendemos nosotros a nosotros mismos. Que otros sientan bendición, porque somos sus vecinos, sus amigos, su familia, sus hermanos en la fe. Oremos. Eterno Señor, te alabamos, te bendecimos. Y quizá también hoy hemos de reconocer que algunos o muchos en nuestro caminar, sin darnos cuenta muchas veces, también han sido fortaleza de nuestra vida.
cuando pasamos tiempos difíciles, cuando tenemos necesidades, cuando experimentamos dolor o tristeza. Otros, muchas veces sin pedirlo, se acercan a nosotros para confortarnos, para sostenernos, para decirnos que no estamos solos. Por eso, Padre, permite que miremos primeramente cómo nos encontramos en relación contigo, cómo son nuestras vidas buscándote y qué tanto todavía necesitamos que tú perfecciones en nuestro diario caminar. Pero también permite que en una respuesta de amor y gratitud a ti podamos ver a nuestro alrededor quienes necesitan de ti, no de nosotros. Y atrevernos a ser instrumento en tus manos para que ellos te conozcan, para que ellos se acerquen a ti, para que ellos se dejen guiar por la persona del Espíritu Santo y ser transformados y renovados continuamente. Sé con nosotros, oh Dios. Bendice a tu pueblo y bendice su decisión y bendice su deseo y bendice su esfuerzo por ser cada día más semejantes a Cristo nuestro Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Le agradecemos a nuestro superintendente el mensaje que nos ha traído y pues tenemos que reflexionar, ¿sí? Sobre todo este mensaje, porque la iglesia somos todos y somos la congregación, es el templo, es la organización de la iglesia. Pero en todo lugar en el que estemos, si somos iglesia, entonces tenemos que dar testimonio del amor de Dios. Y con nuestros vecinos, como nos dice el pastor, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Gracias, pastor. Vamos ahora a presentar nuestros diezmos y ofrendas. Y les invito a que leamos lo que está impreso en nuestros boletines. Y dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido darte de lo que te corresponde. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú bendices nuestros hogares y a cada uno de mis hermanos. Bendice estas ofrendas, Padre Celestial, para que sea el extendimiento de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos ahora a cantar el himno 225, Iglesia de Cristo. En nuestros himnarios, el himno número 225, Iglesia de Cristo, o está impreso en nuestros boletines.
Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Vamos ahora a tener los avisos y vamos a recibir a nuestro hermano Ulises para que nos los entregue. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos, también los que están en casa. Damos gracias a Dios porque nos permite seguir alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través ahora pues de los medios digitales, como también mencionaba nuestro superintendente. Damos gracias a Dios y les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en vivo y a los que han de ver las retransmisiones también. Recuerden que contamos pues con el canal de Facebook, también con un canal de YouTube, donde pues posteriormente se van subiendo los cultos, porque por las situaciones del internet se nos complica transmitirlo simultáneamente, pero también lo pueden volver a seguir ahí a través del canal de YouTube. Damos gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos de la Congregación del Divino Redentor y los que nos están viendo, y tenemos en muy amplia estima a nuestros hermanos adultos mayores. Les enviamos desde aquí un abrazo. Sabemos que para ellos es más complicado el no poder estar aquí en la casa de oración. Se les, pues ya, nos ganan las ganas de venir, pero es que seguimos con el templo cerrado, mis hermanos, previendo que nos cuidemos unos a otros también y que no nos arriesguemos al venir en el transporte, que es el riesgo que ahorita tenemos. Es por eso que seguimos manteniendo las puertas de nuestro santuario. Nada más estamos reunidos pocos hermanos aquí para hacer la transmisión. También les queremos invitar, hermanos, para nuestra capilla infantil. Inviten a sus niños, inviten a sus vecinos, aquellos que son abuelitos, pues inviten a los nietos. Y recuerden que siempre hay una actividad manual al final que hace nuestra maestra Vania. Lo pueden hacer los niños y los pueden hacer los niños un poquito más grandes también. Y tenemos un concurso con premios. En esta ocasión nuestra capilla será nuevamente a las 10 de la mañana y les invitamos que nos puedan seguir por Facebook y posteriormente también lo subiremos al canal de YouTube. Pues les pedimos, hermanos, que sigamos en oración por Mimi, la hija de nuestra pastora. Por eso no está nuestra pastora todavía con nosotros, sigue al cuidado de su hija. Estamos siendo apoyados por nuestro superintendente, el presbítero Agustín Altamirano, y por el pastor Guillermo Niño. Seguimos realizando las actividades a través de las redes, la página de Facebook, a través del aposento alto y pues los mensajes y las meditaciones que se llegan a subir también. Y también nuestro culto de oración los jueves, mis hermanos, a las 5 de la tarde sigue estando. Nos estamos coordinando para no perder las actividades y el culto dominical de las 7:30. También queremos dar gracias, hermanos, por nuestros cumpleañeros. La semana pasada íbamos en 5 pisos de pastel. Yo creo que ya le vamos sumando un medio piso más.
En esta semana Dios les permitió la bendición de cumplir un año más de vida a nuestro hermano Bet Cermeño y a nuestro hermano Margarito Rojas. Desde aquí un abrazo, mis hermanos. Síganos guardando el pastel para cuando nos reunamos y sus velitas. Les amamos en Cristo y esperemos vernos pronto. Creo que son todos los avisos. Nos están diciendo. Fíjense que la capilla inició creo que un poquito antes que los cultos en las transmisiones y hoy cumplimos 6 meses. Dentro de 8 días cumplimos 6 meses. Damos gracias a Dios porque ha sido una actividad muy apoyada por la hermana Vania, quien siempre se preocupa por mandar la invitación y siempre se preocupa por la actividad manual. Damos gracias a Dios para la honra y gloria de Dios y para dar también a conocer la palabra a los más pequeños. Gracias, hermanos. Pues sí, un abrazo a los cumpleañeros que los extrañamos, pero un abrazo también a los que no han cumplido años. Un abrazo para todos y esperemos que pronto estemos, como dice el himno, que estemos juntos otra vez alabando al Señor. Vamos ahora a ser despedidos por nuestro presbítero Agustín Altamirano, que es superintendente de nuestro distrito centro. Le agradecemos mucho que se da tiempo porque él tiene muchas actividades y se da unas escapadas, pero aquí está con nosotros y le agradecemos mucho siempre. Sí, hermanos, al orar para despedirnos, como se mencionaba en los avisos, paralelo a las actividades remotas de la capilla infantil, pues propiamente nuestro país está para llegar al 6º mes de lo que en un momento se denominó la jornada de distanciamiento social, que después ha terminado, pero al final la pandemia sigue en este país y en el mundo, ¿verdad? Y sigue reclamando de nosotros cuidado. Primero el autocuidado, porque cuando nos cuidamos a nosotros mismos, pues también estamos cuidando a quienes nos rodean. Pero también es un llamado a ser pacientes. Esta situación que se menciona de la necesidad, que en algún momento se traduce en ansiedad también, de que mucha gente de nuestra iglesia tiene de congregarse en el santuario, pues también hemos de buscar la paz y la tranquilidad en Dios, esperando y creyendo que las decisiones que nuestras congregaciones toman en conjunto pues tienen que ver precisamente con promover ese cuidado hasta esperar que verdaderamente las condiciones mejoren y nos den la oportunidad de volvernos a mirar. Si no propiamente a mirar directamente, porque si no hemos de estrecharnos y abrazarnos como muchas veces estábamos acostumbrados, ¿verdad? Aún en el regreso, pues también saber que esto es lo recomendado y lo útil en este tiempo. Así que oremos implorando la bendición de Dios en esta semana que comienza y en esa esperanza y confianza que el Señor alimenta y nos da. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque nuestro espíritu puede ser alimentado por ti siempre que te buscamos. Porque podemos encontrarte. Porque podemos verte y podemos escucharte en las prácticas de la oración, de la lectura de la palabra, en el participar de las actividades litúrgicas a una distancia y saber que tu Espíritu tiene tal poder que aún con esto nos hace ser uno en Cristo. Por esto, Padre, rogamos que al iniciar esta semana tu presencia nos acompañe y nos sustente. Y siga siendo con nosotros como ha sido a lo largo de nuestra vida y como lo hemos experimentado durante los últimos meses, como familias, como congregación, como país. Y recordar, Padre, que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Y que entonces, cuando el tiempo sea el apropiado, podremos mirar esto que está sucediendo como un tiempo de prueba, como una travesía por el desierto, pero siempre guiados por ti.
Padre, sé con tu pueblo, sé con tu iglesia. Bendice todo tipo de necesidad que nosotros podamos expresar y llévanos a confiar totalmente en ti. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con nosotros, con todas nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y por siempre. Amén. El Señor nos bendiga.